Vamos a revisar esta noche lo que es las tareas, tareas del trabajo, parte uno, y luego vamos a ver lo de los signos vitales, que también es otra tarea del trabajo, ¿verdad? Así que vamos a dar inicio. A ver. No me quiere pasar. Aquí estamos. Bueno, un asistente clínico certificado, ya lo dijeron ustedes, participa en la parte del frente y en la parte de atrás, que sería la parte clínica. La parte del frente, la buena noticia que les podría compartir es que es poco lo que vamos a hacer ahí, porque la mayoría de clínicas separan el trabajo del asistente médico clínico y del asistente administrativo. Muchas veces podemos cubrir algún momento cuando la otra persona probablemente va a una cita o tiene su almuerzo, pero básicamente ya las clínicas actualmente ya tienen personal definido ya para esas tareas, o sea, de bien poco lo que van a hacer, así que no se preocupen. Y en cuanto a escribir, que ustedes están diciendo que lo menos es más, ¿verdad? No hay que poner grandes frases, son frases cortas, Ujú. claras, concisas, que den el mensaje que queremos compartir y ya. No sobre explicar ningún término ni situación y no van a tener problemas, ¿verdad? Frases breves de un párrafo nada más y sin mucho para que Ajá. no. Los Es, expedientes también no dan para tanto espacio para estar escribiendo mucho. no sé. Algunas tareas, Disculpa. contestar el teléfono, hacer Ajá. citas, preparar recibos de pago, comunicarse con los pacientes, tomar signos vitales, realizar flebotomía, preparar al paciente para un electrocardiograma. Lo que se ha llamado ahora el intake, que en inglés sería como recibir a alguien, pero ya en español podemos decir el recibir al paciente. Generalmente la persona que lo recibe ya en el consultorio es el que hace el intake, es el recibo. Tiene que verificar que la persona es quién es, nombre y apellido, fecha de nacimiento. Hay otros identificadores, pero esos son los dos más comunes usados. El expediente médico, como ustedes sabrán, tiene una. Los expedientes médicos electrónicos también, otra cosa. No hay que preocuparse porque ellos ya vienen como estructurados solamente de seguir la secuencia del expediente. Ya ellos están en el orden, por ejemplo, el intake, ya sabe uno qué hace el intake. Ya tienen la lista de problemas, la historia de salud y enfermedad, algunas preguntas de alergia, por ejemplo, alergia, qué farmacia utiliza, medicamentos no están en el intake, pero casi siempre hay que revisarlo porque es una parte importante del expediente. Todas las visitas hay que hacer reconciliación de medicamentos para ver que si le han agregado, si le descartaron alguno, si terminó el antibiótico, todo eso. Esto que están viendo ahora en su pantalla, básicamente son los componentes de una historia así general, ¿verdad? Tenemos la lista de problemas, que son básicamente el problema que tiene actualmente la persona, por lo que llega, ¿verdad? El síntoma físico que lo hace llegar ese día. Es la lista de problemas o la queja. Luego viene la historia médica pasada, que ahí están todas las condiciones presentes y pasadas. Medicamentos, como les dije, hay que reconciliar siempre. Siempre hay que poner atención a los medicamentos prescritos y a los medicamentos que compra la gente, los que se conocen sobre over the counter, vitaminas, suplementos de hierbas, todo eso hay que explicarlo, ¿verdad? Hay gente que gusta tomar que aceite de esto, aceite de lo otro, vitamina tal, y todo eso hay que ponerlo. Alergias, si es alergia a medicina o a no medicamentos. Y la reacción y si es activa. Hay personas que tuvieron una reacción de niño, porque ya no es activa, pero hay que mencionarla y si no es activa, se deja como solamente mencionada, pero hay que ponerlas activas. La que ella dice, sí, esta me produce
tal reacción. Historia familiar, eso es bien importante, está en el intake. Son aquellas personas que están inmediatamente relacionadas a ella, su papá, su mamá, sus hermanos. Luego la historia quirúrgica, cirugías previas, con fecha y lado, ¿verdad? Y puede decir izquierda, no solo decir hernia, hernia derecha o izquierda. Historia social, si está trabajando, si toma alcohol, si usa drogas, si hace ejercicio. Todo eso es parte del intake también. Está incluido en el recibimiento de un paciente, especialmente aquellos por primera vez. Luego ya son las en visitas sucesivas, solamente se corrobora que no hay nada nuevo. Se le pregunta algo nuevo desde la última visita, porque ya está en la lista. Bueno, vamos a hablar de los signos vitales que son también parte del intake, del recibimiento de un paciente. Recientemente, los signos vitales le dan mucha importancia porque nos dan como un pronóstico de salud y enfermedad. Es un indicador de nuestro cuerpo, cómo está funcionando, de un estado general de salud. Entonces, es importante medirlos bien y hacerlo bien. Tenemos la temperatura, el pulso, respiración, presión arterial. Se conocen como los signos cardinales. Recientemente, muchos organismos, entre ellos la Administración de Veteranos, la Comisión Conjunta, ha designado también al dolor como quinto constante a valorar. Está dando mucho valor a eso. Entonces se pregunta por el dolor, ¿verdad? Si hay dolor, qué intensidad de 0 a 10, si es constante, si es intermitente, todos esos detalles hay que preguntarlo. La saturación de oxígeno también suele medirse al mismo tiempo que las constantes vitales, ya que la saturación de oxígeno ahora, el pulso de oxímetro, ahí agarra el pulso y el valor de oxímetro, entonces ahí se van 2 por 1, ¿verdad? Entonces hay que anotarlo. Otra cosa también de los signos vitales hay que saber que la exactitud del valor es esencial, ¿verdad? Ya que variaciones nos indican la presencia o que una enfermedad está desapareciendo, una fiebre se está yendo, se está contando la taquicardia, todo eso, ya que son cambios que muchos de ellos se relacionan al tratamiento que el paciente está recibiendo, entonces hay que darle valores exactos al médico. Otras medidas no son signos vitales, pero se pregunta, las medidas antropométricas, que son el peso, la talla, y en los niños medidas de circunferencia en la cabeza, del tórax, también, ¿verdad? No olvidemos que, antes de empezar lo de la temperatura, de los signos vitales es importante saber que son influenciados muchos de ellos por factores físicos y emocionales. Entonces, cuando llegan, no hay que tomarles recién llega porque hay que darles un chance de unos 5 minutos por lo menos que se relajen un poco, porque va a salir elevado el pulso, va a salir la presión alta, también emocional. Hay personas que son muy aprensivas, ansiosas durante una visita a una clínica y esto le puede alterar los pulsos y todo eso. El asistente médico sí es importante que debe ayudarle al paciente a relajarse antes de tomarle alguna lectura y escribirla ya como oficial. Bueno, empecemos con la primera, la temperatura. La temperatura ya todos sabemos que es importante ya que nos demuestra un balance entre la pérdida y la producción de la temperatura en el cuerpo. Lo medimos en grados, de centígrados a Fahrenheit. Cualquier incremento lo tomamos como una reacción de nuestro cuerpo a defensa, que está inhibiendo algún tipo de crecimiento bacteriano o viral. Entonces, factores que también que lo influyen podría ser la edad, la hora del día que lo tomamos, el ejercicio, si la persona está bajo un estímulo hormonal, el estrés, nuestro entorno también. Entonces, ahí fue que tenemos dos valores clásicos que se consideran. Uno es el central y la superficial. La central es la que tiene nuestros órganos profundos y eso es lo que buscamos, la temperatura central, porque esa es más constante. La temperatura superficial, que es la que está más que todo en la piel, es variable eh, y varía, se eleva y se desciende en respuesta al entorno. Si yo me pongo un suéter, mi piel va a estar más caliente. Si yo me quito la ropa, la piel va a estar más fría.
no es que esté mi cuerpo variando la temperatura, sino que básicamente es el entorno. El cuerpo produce mi temperatura de forma continua. Básicamente lo que dice es que está funcionando el cuerpo, ¿verdad? Cuerpo que no funciona, cuerpo que está hipotérmico y pierde temperatura. Entonces es un equilibrio básico de fisiología, la producción de calor en el cuerpo. Ahí les menciono yo algunos tipos de fiebre que podemos ver, ¿verdad? Tomando como fiebre, por ejemplo, la palabra, vamos a ver que lo vamos a escuchar pirexia. La pirexia no es más que un aumento de la temperatura por arriba del límite normal, aunque sea leve, se le llama pirexia. Y ya una hiperpirexia es otro término médico que es para la temperatura que va bien arriba, por ejemplo, del 41 centígrados si lo medimos en centígrados. Entonces podemos decir pirexia, fiebre bajo grado, hiperpirexia, fiebre de alto grado. Son dos términos que podemos escuchar. Ahora, los tipos de fiebre que están viendo ahí en la pantalla son algunos de los que vamos a encontrar en algunos pacientes. Solo para hacerles una mención, para recordárselos. Por ejemplo, la fiebre continua, si ustedes la ven, sube sobre el valor normal, se mantiene por arriba y nunca regresa al valor normal. Tiene fluctuaciones pequeñas, pero no retorna al valor normal como lo hace la intermitente, ¿verdad? Tiene fluctuaciones grandes, va y viene, pero en algún momento puede retornar al valor normal, pero luego se vuelve a elevar y así es intermitente. Y la remitente, si ustedes ven, es muy parecida a la intermitente, pero las fluctuaciones son más grandes, pero nunca regresa a lo normal. O sea, podríamos decir que es una fiebre constante o continua, la remitente, con fluctuaciones grandes, pero también no llega a lo normal. O sea, si ven acá, esto más que todo es de la historia de los pacientes, que ellos dicen que se está midiendo la temperatura, que le subió altísimo, le bajó, tuvo sin fiebre 2 horas, le volvió a subir. Ya más o menos uno se va llevando la historia de qué tipo de fiebre nos estamos enfrentando, ¿verdad? Si baja muy, que me subió a 42 y luego me vino a 38, 36 y así. Uno va sacando el tipo de fiebre en la historia más o menos cuando se va a explicar. ¿Qué medidas tenemos para tomar temperatura? Bueno, hay varios tipos de termómetros. Ustedes sabrán, tenemos termómetros orales, rectales. Muchas veces también usamos la axila como un área para tomar temperatura. Vemos los termómetros que se toman la temperatura en el conducto auditivo externo, que son los timpánicos, y otros que lo hacen sobre la piel, ¿verdad? El temporal. Entonces, debido a la pandemia del COVID, el uso del temporal se convirtió en uno de los más usados y recomendados. Si ustedes verán, donde uno iba, a cualquier lugar que iba, a un hospital y todo, le tomaban la temperatura así en forma a distancia, utilizando la zona temporal. Entonces, es importante que, es como siempre lo hemos hablado, lavarnos las manos. Los signos vitales muchas veces los podemos tomar sin guantes, sin guantes. Pero en algunas literaturas que uno lee en libros o folletos de hospitales o clínicas, algunos dicen ponerse guantes. Ahí queda a la guía o protocolo donde ustedes van a trabajar. Ellos le dirán, aquí no, nadie se pone guantes, lo hace uno así, de esa manera. Ahí están los tipos que yo les estoy mencionando, que son tenemos los digitales, que son los análogos, pánico. Hay unos desechables también, algunos que se pueden utilizar una vez y se descartan, y otros que son reusables, que solamente se les puede estar cambiando este tipo de termómetro que ven acá, casi siempre tiene como una punta metálica y estas cosas que ven aquí a la par, estas cajitas, son los que los cubren. Le pone uno un cobertor porque cada cobertor es único con paciente, ¿verdad? Cada persona tiene uno y luego uno le presiona esta zona de aquí y eso le destraba la punta de plástico y ya se queda libre
de otro, ya lista para el siguiente. Y estos son los que están tomando las temperaturas temporales, ¿verdad? Que son, no necesitan contacto con el paciente, por eso son más seguros y se usaron mucho en lo que es durante lo del COVID. Aquí nuevamente, si usted, aquí se puede ver el plástico que se le pone aquí y luego ya que se terminó de usar ya se descarta. Muchos de ellos están en, empotrados en las paredes, otros son móviles, uno los puede andar bajo. Este que está acá, que es como recargable, está en la pared, pero ya cuando yo lo voy a ocupar, lo puedo destrabar de esa pared, lo llevo cerca del paciente, tomo la temperatura y ya, lo descarto y ahí lo vuelvo a poner ahí para que se vuelva a cargar. Y así lo estoy utilizando muchas veces. Ahora, otra vez que, recuérdense que también algunas personas prefieren algún tipo de termómetro. Por ejemplo, el timpánico es bien exacto, nos da una lectura muy exacta. En niños utilizan, por ejemplo, los rectales, como también una medición bien exacta. En adultos, más el oral, el axilar y los de temporales. Eso, por ejemplo, una ventaja del timpánico podría ser que es rápido. Estamos hablando de segundos. Y personas que están con situaciones de agitación o niños que lloran mucho, para no estarlos tocando ni nada, se podría usar el timpánico o el temporal, porque es rápido y no necesito estarlo molestando mucho al niño. Y rápido tengo la lectura y todo eso es bien rápido. Entonces, dependiendo de la situación, así yo procedo con qué método de temperatura voy a utilizar en el paciente. Ahora, en cuanto al pulso, que es otro de los signos vitales, eh, manualmente lo medimos en pacientes, por ejemplo, en niños muy pequeños, o infantes, como ven la fotografía, la zona del húmero, en la zona media del húmero, palpamos la arteria braquial y ese es el punto mejor para hacerle la medición a un niño pequeñito, a un infante, a un neonato o pequeño. Esa es la zona, hay que hacerlo por un minuto completo y luego ya reportamos el valor. Recordemos que los pacientes deben estar en una posición confortable, con la arteria que vamos a utilizar, de preferencia al nivel o inferior al nivel del corazón, y tiene que estar apoyado en una zona. Siempre cuando utilizamos la radial, todo eso, lo que hacemos es presión de la arteria contra una zona ósea, sin ser tan bruscos en la presión para que nosotros no obstruyamos el paso. Se le hace una presión, digamos, al 50% de capacidad, no al 100%. Hay gente que presiona mucho y dice, no sé si se le palpa el pulso al paciente. Y es que le tienen colapsada la arteria. No hay que apretar demasiado. Cuando ya uno deja de presionar un poquito, ya empieza a sentir el pulso en la persona, porque uno es el que lo estaba comprimiendo. Siempre que hay un espacio para que la arteria pueda vibrar y sentirnos nosotros la pulsación y tomar el pulso. En los niños más grandes, el punto es la radial, el más usado, también utilizar un minuto. Ya en adultos podemos usar, si ustedes ven, una variedad ahí. Tenemos el pulso temporal, ótido, braquial, en los brazos, radial en la muñeca, y el pulso apical, que es el de la punta del corazón, y utilizamos un estetoscopio. Una alerta de seguridad que les puedo compartir es, por ejemplo, no debemos de presionar las dos carótidas al mismo tiempo, ya que se puede producir una caída refleja de la presión arterial o de la frecuencia del pulso, provocar un reflejo vagal, y el paciente va a tener hipotensión y bradicardia, una a la vez. Y si ustedes ven la fotografía aquí, la foto está mostrando un solo lado, está palpando el lado derecho, carótida derecha. Entonces esa es una advertencia. La respiración es otro signo vital, y lo hacemos más que todo por visión. Se puede tomar poniéndole el brazo en el tórax, pero más que todo aquí lo hacemos por ver la elevación y el movimiento del tórax
y de preferencia lo podemos hacer 30 segundos o al minuto. Y usualmente esto se hace cuando tomamos el pulso. Ya que terminamos de tomar el pulso, no le retiremos nuestros dedos de la zona radial y sigamos pensando que el paciente crea que nos estamos tomando el pulso todavía y le estamos viendo el movimiento de la respiración. Pero como lo ven en esta foto, miren qué curioso. Ella sigue viendo su reloj, probablemente ya terminó, pero de manera, está viendo también el movimiento del tórax. Muchos pacientes, al saber que les están tomando la frecuencia respiratoria, pueden ellos respirar o más despacio o más lento. Ya están conscientes que eso les están haciendo. Hay que dejarlos que respiren en forma espontánea y no interferir con la toma de la frecuencia respiratoria diciéndole, ahora le voy a medir cuánto tiene de frecuencia respiratoria. No, seguir el pulso y ahí lo observamos cómo se mueve la caja torácica. La presión arterial también, otra forma de medir la homeostasis y situación de la salud de una persona. Lo podemos hacer de forma manual, como lo hemos hecho siempre, o utilizando esfigmomanómetros electrónicos. Por ejemplo, en niños rara vez se le toma la presión, excepto que lo haga el proveedor o una enfermera pediátrica, si la condición así lo requiere. También niños más grandes rara vez se le toma, excepto por la necesidad de un valor, utilizando los manguitos de esfigmomanometría acorde a la talla de un niño. Recuerden que un niño puede ser un niño de un BMI normal o peso normal, o un niño sobrepeso, o un niño obeso. Entonces ahí varía ya el manguito de la presión y así que siguiendo los procedimientos de la clínica. En el adulto y niños más grandes, si utilizamos también los cuff o los manguitos apropiados a la talla de cada persona. Ahí ven ustedes, estos son móviles, tienen llantitas, lo podemos andar de un consultorio a otro. Otros están ya en la pared con el kit, el set de examen físico. Vamos a ver. Y este que es el clásico, en el que todo el mundo conoce tal vez de nuestros países, que lo andamos para arriba, para abajo, para donde íbamos y lo llevamos. Y el estetoscopio. También hay otros que son electrónicos, que nos sirven para monitorear la presión arterial. Vamos a ver, me imagino que más de algunos que nos están escuchando en este momento ya ha tomado la presión arterial muchas veces, pero veamos cómo lo hace este estudiante de medicina que le está tomando la presión arterial a esta persona y van a ver que utiliza la misma técnica que hemos estado hablando, de identificar al paciente, explicarle de forma sencilla lo que le va a hacer antes de tomárselo. Hi, my name's Simon. I'm one of the final year medical students. Can I just check your name and age, please? Yeah, my name's Andrew and I'm 25. Nice to meet you, Andrew. Today I'd like to take your blood pressure, so that will entail me taking this cuff, inflating it around your arm, feeling and listening to your pulse. Does that sound okay? Yeah, that's fine. It might be a little bit uncomfortable, but it shouldn't hurt. That's all right. Are you okay for me to go ahead? Yeah. Lovely. If you just pop your arm on the table, that's lovely. Fine. And I'm just going to feel your pulse now.
That completes the procedure. Thank you very much, Andrew. Thank you. To complete the procedure, I would check the blood pressure in the patient's other arm. I would then record the results in the patient's notes. Bueno, entonces vimos el video que, recuerden, aseo de las manos, importante, en lo que hemos hablado de la OSHA, siempre asearse las manos con alcohol gel, identificar al paciente, explicarle el procedimiento, obtener un consentimiento informado, aunque sea verbal. Le voy a hacer esto, ¿está de acuerdo? Sí. Y ya luego coloco el manómetro y ya él hizo un cálculo de la presión sistólica. ¿Por qué hizo eso él? Bueno, muchas veces la persona tiene presiones sistólicas bajas de 130 o en rangos normales. Y yo he visto médicos o enfermeras que aún, bueno, no saben pues de que tienen 130 el paciente y se van hasta 190. Suben como 60 milímetros de mercurio innecesariamente. Y la persona siente una presión en el brazo increíble. Entonces, ¿cómo puedo yo saber más o menos cuál es la presión sistólica subjetiva? Lo que hizo él ahí, le puso el esfigmomanómetro en la zona braquial, le toma el pulso radial y empieza a insuflar el manguito. Cuando ya el pulso desaparece, es una presión sistólica sugestiva y él más o menos vio que era 130, 120. Entonces ya sabe que solamente hay que aumentar 20 milímetros de mercurio sobre ese valor y ahí ya queda uno tranquilo. Si era 120, subo a 140, 45 y ya me vengo de regreso. Y ya, no someto al paciente a una presión exagerada, innecesaria. Ahora, frente a ustedes tienen una tabla de la Asociación Americana del Corazón que nos da valores normales, prehipertensivos y hipertensión arterial. Ahora ya sabemos que los valores por arriba del 120, a pesar de que no es una presión alta, ya lo toman como prehipertensión. Y si bien es cierto, muchas presiones se mueven en ese rango, hay que estar siempre observando al paciente y decirle que se tome la presión bastante frecuente como monitoreado solamente, ¿verdad? Que no tiene presión arterial alta, pero está arriba del 120 que quisiéramos tenerlo. Entonces, ya si una persona tiene una sistólica de 140 para arriba y una diastólica arriba de 90, sí, ya podríamos estar hablando de una hipertensión arterial que ameritaría, por ejemplo, no necesariamente tratamiento en ese caso, pero el médico le dirá al paciente si lo pone solo en observación y dieta o ya le puede prescribir algún tipo de antihipertensivo para que la presión baje del valor. Recuerden que muchas personas tienen la presión altísima, no lo saben porque nunca se toman la presión o no van donde el doctor y cuando ya quieren reaccionar, la presión arterial ya causó daños a órganos blancos, ¿verdad? Como podría ser el riñón, el corazón y el cerebro. Entonces sí hay que prestarle atención a todo esto. También recuérdense que los signos vitales son generalmente tomados por el asistente médico cuando hace el intake y antes que el proveedor lo vea al paciente. Si el paciente demostrara un signo vital anormal, ya sea pulso, respiraciones, presión arterial, temperatura, siempre hay que hacérselo saber al proveedor de manera inmediata antes del encuentro. Dejarle saber, ¿verdad? Mire, el paciente tiene una taquicardia de 160, la presión estaba en 140 sobre 100, para que el proveedor ya más o menos llegue sabedor de que se enfrenta con ese paciente. Siempre hay que hacérselo saber, no dejarlo que sea una sorpresa.
También la presión arterial, hay que tener algunas consideraciones especiales, por ejemplo, en personas que han tenido mastectomías, hay que tomar la presión arterial en el sitio contralateral, los afectados y personas que tienen linfedema o algunos pacientes que tienen fístulas arteriovenosas en un brazo, no hay que tomar la presión en ese brazo, que es fatal, ¿verdad? Siempre se le pregunta a alguien, ¿tiene alguna contraindicación en el brazo que le voy a tomar la presión que yo deba saber? Y si el paciente pone cara de yo no sé, se le explica, ¿verdad? Si tiene usted alguna fístula arteriovenosa en su brazo izquierdo, que le voy a tomar la presión, que lo usan para hemodiálisis, tiene algún problema de drenaje linfático en su brazo por cirugías, más o menos le orientamos y él ya dice, oh no, sí, sí, tengo una fístula en ese brazo, sí. Entonces, para no hacer el error y tomársela ahí, que sería difícil. Ahora, el pulsímetro, pulso y oxímetro, también recuérdense identificar al paciente, ponerle el oxímetro en el dedo de la mano, que es el más usado. Se podría también poner en dedos de los pies, está descrito, pero casi siempre utilizamos los dedos de la mano. Documentarlo, el sitio donde lo tomamos y hacer la lectura, ¿verdad? Del oxímetro y del pulso. Las lecturas son bien rápidas. Ustedes van a ver que en 5 segundos más o menos el aparatito ya nos está dando niveles de saturación y pulso. Recordemos que niveles de hemoglobina pueden influenciar el valor. Personas anémicas, abajo de 10, pueden tener saturaciones de oxígeno bajo. No porque, recuerden que esto está asociado a la saturación en la hemoglobina. Y si alguien tiene una anemia, obviamente la hemoglobina tiene menos, entonces va a salir oximetría baja. La circulación a una zona del cuerpo, si la zona de la mano también está hiperperfusión, va a también salir bajo. Actividad, paciente en reposo o que tenga alguna intoxicación por monóxido de carbono. Les dejo algunos valores de presiones arteriales y pulsos y temperaturas que son considerados normales en el adulto. Recuerden transpiración entre 12 y 20, pulso entre 60 y 100, temperaturas tienen que estar abajo del 37.3 y podría estar elevado y a una pirexia, ¿verdad? Ya sería considerada una pirexia si encontramos, digamos, valores de 37.7, 38, 37.8, 37.9, ya sería una pirexia, aunque no es mucha, la temperatura sí está febril. Muchas veces ya febril al tacto, ¿verdad? Cuando tocamos la cabeza y todo eso. Y hay que reportarlo. Ahí les dejo unas consideraciones también, eso ya recién se los acabo de explicar, pacientes con algún tipo de implante en el brazo, pacientes que han tenido derrame cerebral, stroke, que tienen una hemiplegia izquierda, preferentemente tomárselo en el lado que está normal, ¿verdad? No tiene la hemiplegia. Problema de especial, hay que explicárselo en términos fáciles a él, al paciente, aunque no nos entienda mucho, y a su cuidador. Pacientes también con diabetes mellitus que tienen algún tipo de una enfermedad periférica arterial pueden tener aterosclerosis, placas y los vasos van a estar duros. Y pacientes que tienen endovenosos pasando también hay que utilizar el otro brazo. Es lo recomendado. No utilizar el brazo donde tienen líneas endovenosas activas. Peso y talla, ya lo dijimos, otro valor muy importante, ya que se utiliza mucho para el análisis del estado nutricional de alguien. Así, si está. Y el peso, los valores se derivan ya de estudios estadísticos grandes de salud en los Estados Unidos, recomendados por la OMS, Organización Mundial de la Salud. Entonces ellos ya tienen correlacionados pesos, estatura y para sexo. Muchas veces los asocian también con sexo. Entonces, si el peso es una medida importante que puede tener
valor, especialmente en niños, ¿verdad?, que están en edad de, de crecimiento. Recordemos que el peso de la persona debe estar de preferencia lo menos cargada de ropa, ¿verdad?, ropa ligera. Estatura, la persona tiene que estar sin zapatos, descalza. Y hay que tratar de medirla con mayor exactitud, utilizando ya las áreas específicas donde hay metros o reglas para medirlos. Y también los niños por igual, ¿verdad? Recordemos que un kilo es igual a 2.2 libras. Podemos hacer conversiones a mano de kilos a libras y de libras a kilos. El BMI, muchas máquinas de computadora ya nos hacen la vida más fácil. Ya solamente le metemos el peso y la talla y la máquina nos da de manera inmediata ya el BMI. Lo que hay que saber interpretar es qué es el BMI. Y, por ejemplo, si es de 18.5 a 25, peso ideal. De 25 a 29.9, sobrepeso. Y si es arriba de 30, obeso. Vamos a ver que algunas personas andan, no 30, no que andan por 37, 40. Son obesidad mórbida. Ya es una obesidad increíble, ¿verdad? Que se ve mucho, lamentablemente, por un consumo exagerado de carbohidratos. Ahora también la obesidad se relaciona a muchos problemas de la salud. Por ejemplo, la obesidad se relaciona a diabetes mellitus, riesgo de cáncer, dislipidemias, enfermedades del corazón, hipertensión, enfermedades hepáticas. Una persona que se presenta con un BMI alto y una talla de cintura grande, ya lo podemos decir que se llama obesidad con problemas de salud, casi seguro, ¿verdad? Así como lo hay en la foto que está aquí. Esta persona tiene BMI arriba en la parte de obesidad, pero también van a ver que hay un aumento en lo que es el diámetro abdominal, ¿verdad? Por carga de carbohidratos y subcutáneo, mucha grasa, entonces ya se relaciona mucho problema de salud. Entonces, indicadores de riesgo de hasta de muerte son aquellos que andan arriba de 40. Obesos mórbidos sí tienen riesgo de muerte si no se buscan ayuda pronto. Se les empieza a echar a perder todo, fallas de órganos, maneras progresivas, y que pueden llegar a tener problemas de insuficiencia cardíaca congestiva, problemas de renales, todo eso, y ya es bien difícil regresar después de una falla ya establecida. Los niños también, acuérdense, hay que pesar ropa, como ven al niño en la foto, lo menos posible para tener un valor exacto, ¿verdad? Cuando se le tome también la longitud, siempre se le mide de cabeza a talón, se le estira bien en la mesita donde se va a hacer, y ahora muchas mesitas ya son básculas y mesas de medir, 2x1 ahí, ¿no?, para aprovechar que lo tienen ahí acostado al niño. Bien, se le puede medir el perímetro del cefálico, ¿verdad? Una cinta, las cejas, las orejas y la prominencia occipital. Se mide el tamaño. Sí, se queda tranquilo, profesor. Y se queda tranquila, eso es cierto. No se mueve. Ese es el secreto, así no se mueve. Pero si lo tenemos ahí quieto, se logra fácilmente. Luego tenemos la medida del tórax también, que es una línea horizontal a la línea de la tetilla. Estamos hablando más o menos del cuarto o quinto espacio intercostal. También, como dice el doctor, si se deja, ¿verdad?, no se mueve mucho. Vamos a cambiar un poquito el tono de la conversación. Vamos a ir a ver dónde asiste el asistente médico. Van a ver ustedes que ustedes pueden asistir en pequeñas cirugías en la clínica, obteniendo consentimientos informados, educando al paciente o decirle qué va y qué viene, ayudando en el procedimiento ya en sí, ¿verdad?, al médico en el procedimiento o posteriormente al procedimiento, cubriendo las heridas con apósitos estériles, explicándole al paciente el cuidado de la herida, cuándo va a regresar. También hay que informarle sobre los cambios de apósitos diarios, que cuándo va a llegar a retirarse, ya sea suturas de hilo o son por grapas, todo eso hay que explicarle. También ustedes pueden
realizar una vez ya les den la capacitación para hacer irrigaciones de ojo, irrigaciones de oído. Vean que siempre dice ahí lavarse las manos, ¿verdad? Eso es como punto de honor en esto. Luego voy a utilizar guantes, aunque no sean estériles, no estériles, pero limpios. No está utilizando el mismo guante para todos los clientes, ¿verdad? También podemos hacer cambios de gasas, curaciones. Todo eso está en las clínicas. Es un procedimiento que se aprende fácilmente y le da mucho valor al asistente médico que está capacitado para multitarea, ¿verdad? Puede ser lavado de oído, puede ser cambio de depósitos, todo eso. Educación de paciente, cómo se va a cuidar la herida, cuándo va a regresar, que informe si hay signos de infección. También ahí les pongo una foto de algunos pacientes, puede ser que lleguen en andadera, utilizando bastones, utilizando sillas. Otros utilizan scooters, esos eléctricos que ustedes ven como que se mueven para todos lados. Entonces siempre recuérdense que cuando un paciente llega a la clínica en silla, lo podemos llevar hasta el consultorio y ayudarle casi siempre el familiar le ayuda a pasarse de la silla a la mesa donde se va a estar para la visita, ¿verdad? Siempre recuérdense poner los frenos a las llantas de la silla de ruedas y el paciente vigilarlo y no tenerlo muy elevado en la cama de consultorio porque se puede caer y eso ya sería una falla nuestra, ¿verdad? Siempre hay que estarlo vigilando. Y algunos puede ser que se queden hasta en la silla hasta el momento en que les va a hacer algún tipo de examen, si es abdominal o algo. Caso contrario, algunos se quedan en la silla y ahí les realizan la visita de la silla. Y si tienen que intervenir en inyecciones, recuerden que tenemos inyecciones intramuscular. Todo esto solo los estoy mencionando porque probablemente ya una vez ustedes estén en una clínica, ahí les van a dar la capacitación para realizar todas estas tareas, como inyectar. Si ustedes ya saben inyectar, va a ser más fácil, claro. Pero sepan que hay inyecciones intramusculares, utilizan el deltoides, los músculos glúteos, los vastos laterales para hacerlas, ¿verdad? También las sitios de inyecciones subcutáneas que utilizan, por ejemplo, el abdomen, el muslo, la región glútea también, subcutáneas. Y otras que son las intradérmicas que utilizan el antebrazo y algunas zonas de la espalda. En flebotomía hablamos de las agujas, pueden llegar hasta 30. Esa es en cuanto al grosor. La longitud vienen en pulgadas. Puede ser media pulgada, pulgada y media, dependiendo. Ahí está la foto de los sitios de inyecciones que se pueden utilizar. También pueden ustedes participar, solo les voy a mencionar, poniendo terapias respiratorias para pacientes que utilizan como nebulizadores, para broncodilatadores. Ahí sí la regla de honor, recuérdense los 5 correctos, ¿verdad? El paciente es el correcto, la droga es la correcta, el buterol, la dosis correcta, la ruta, ¿verdad? Obviamente va a ser inhalado, y si es el momento correcto, ¿verdad? Que son cada 6 horas. Y una vez tenga estos 5 correctos, documentarlo y ya queda tranquilo. La terapia también hay que explicarle al paciente, puede haber terapia por la nariz, ¿verdad? Por la boca, con canisters, inhalación. ¿Cómo podemos hacer también llenado de prescripciones? Recuerden que los pacientes tienen derecho a refill, otros no. Hay que verificar eso, no porque el paciente habla. Necesito que me hagan un refill de atorvastatina y ya se lo hace inmediatamente. No, hay que ir a ver el expediente. Si tiene otra refill todavía hábil, se le hace. Si no, se le explica que tiene que regresar a la consulta porque el médico lo tiene que ver. El médico es el único que puede autorizar refills si el paciente ya no tiene refills. Caso contrario, no se hace el refill. Bueno, esto es lo que les traía en la parte 1. ¿Tiene alguna pregunta? Si en lo que yo cambio esto, Ok, profesor. puede ser una pausa momentánea. Sí, cómo no.